Edificando sobre la roca, Gainesville, Texas. Bienvenido a nuestro programa virtual, Edificando sobre la roca, Gainesville, Texas, donde recibirás consejos, dirección sabia y una palabra fresca que aumente tu fe y la de los tuyos. Deja tu petición en los comentarios o escríbenos al 940-300-9500 y estaremos orando por ti. Bienvenidos a su programa, Edificando sobre la roca, Gainesville, Texas. Bienvenido a nuestro... Hola, Dios te bendiga, te saluda tu hermano, tu amigo Máximo Crispín. Estamos una vez más en tu programa Edificando sobre la roca. Hoy tenemos un servicio especial. Quizá usted se pregunte, bueno, pero ¿y por qué? Hoy creo que hoy no es jueves, hoy ¿por qué están dando este programa en este día? Bueno, hoy es sencillamente el lunes de oración aquí en nuestra iglesia sobre la roca, aquí en la ciudad de Gainesville. Pero estamos hoy con un servicio especial porque queremos hacerle una invitación para este sábado. Así que conéctese, quédese hasta el final para que usted escuche cuál es esta actividad que vamos a tener, y quedan todos invitados. Así que como de costumbre le digo, ¿verdad?, que nunca estoy solo, porque siempre me acompaña la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Padre y la del Hijo. Así que, pero en este momento también tengo una gran compañía. Así que no estoy solo. De este lado tengo a un gran varón, líder de lo que es la alabanza. Preséntese, mi amigo. Me llamo Noel Rodríguez y soy parte de la alabanza aquí en Iglesia sobre la Roca, en Gainesville. Amén. Por aquí también tenemos de este lado. Me llamo Gilma Phillips. Soy parte del Ministerio de Enseñanza, de Ujier, de todo un poco, pero aquí estoy para servir al Señor. Gloria a Dios. Y en esta esquina tenemos a nada más y nada menos que a quién. Bueno, yo bendigo a todos, estamos contentos porque pues venimos terminando ahorita un servicio de oración poderoso. Así es. Cada lunes Dios nos sorprende con algo nuevo. Cada lunes es un mover del Espíritu Santo tremendo. Esta noche venimos terminando apenas el culto, fíjense, son las 10. Nosotros queremos terminar, pero la presencia de Dios pues no nos deja terminar, va derramándose cada minuto, cada segundo más, y hasta que pues dejamos, ¿verdad?, que el mover de Dios haga lo que tiene que hacer en medio de nosotros. Mi nombre es José Luis Hotel, que por la gracia de Dios estamos pastoreando aquí en la roca, aquí en Gainesville, y me da un gusto saludarlos y pues estar esta noche en medio de estos grandes siervos que en realidad son hermanos que le ponen muchas ganas a la obra. Noel, que es el mismo líder de alabanza, Máximo, que pues pertenece al diaconado y aparte es maestro de escuela dominical, la hermana Gilma también, que es diaconisa y aparte es también maestra de escuela dominical, y también la que está llevando a cabo el estudio de COVID, que es un estudio tremendo que estamos teniendo todos 2 viernes al mes. Así que estamos contentos, pero más contentos porque viene algo poderoso para el sábado. Así es. Algo tremendo, algo que no está planeado de ahorita, ya está planeado de meses atrás. Así es. Pero no lo hemos podido hacer, lo he ido cancelando, porque se han venido eventos. Yo creo que desde febrero está el evento este. Pero Dios conoce los tiempos, Dios sabe todas las cosas. Desde febrero tenemos ya en mente hacer esta vigilia, pero no se había podido hacer. Así es. Hemos cancelado, pero ahorita ya se llegó el momento. Bueno. Para este sábado. Bueno, yo creo que todos están ya en la expectativa, ¿verdad? Pero ¿de qué será que me están hablando? Déjenme primero hacer una introducción con una base bíblica que es, de hecho, el tema para lo que vamos a tener de este sábado. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y estando todos juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es la base bíblica para lo que vamos a tener este sábado. Y este sábado vamos a tener nada más y nada menos que una vigilia poderosa con un tema fenomenal. ¿Cuál es el tema para este sábado? Volviendo al aposento alto. Explícame qué tú entiendes por aposento alto. Yo entiendo que el aposento alto es donde todo comenzó. Así es. Hechos capítulo 12, el derramamiento del Espíritu Santo, es cuando los apóstoles, siguiendo la instrucción de Jesús en el versículo 4, se quedaron en Jerusalén, pudiendo haber ellos extendido el ministerio. Ellos esperaron la promesa del Espíritu Santo, y cuando bajó el Espíritu Santo hablaron en lenguas, y es cuando vemos la fundación de la iglesia. Yo creo el corazón del pastor, y yo creo él va a explicar más, es que es tiempo que la iglesia vuelva a sus orígenes. Los orígenes de la iglesia es el Espíritu Santo. Y algo que Dios me ponía en el corazón mientras ustedes hablaban es que Dios tiene todo en control, como dice hermano Máximo, porque en agosto este ministerio va a cumplir 5 años. Yo cuando llegué aquí el primer año, yo vi una iglesia llena del Espíritu Santo. O sea, no solo es el principio de la iglesia universal, pero yo veo en Iglesias sobre la Roca Gainesville, tiene sus principios en el aposento alto. Entonces el corazón es volver, porque si cuando un hombre subió a estar con Dios, Moisés en el Antiguo Testamento bajó la ley, cuando una iglesia se reúne, vemos en el capítulo 2 de Hechos, cuando una iglesia sube al aposento alto, cuando una iglesia sube, lo que desciende es gloria. Así es. Antes de continuar, hermano Vicente, perdón por esto, no sé si soy yo o si estoy yendo mucho, usted resuelva ahí, que usted el que sabe. Pastor, tengo una pregunta, porque este tema me llamó mucho la atención y creo que muchos quieren saber, ¿por qué volver al aposento alto? O sea, ¿no estamos en el aposento alto o las iglesias no están en el aposento alto? ¿O por qué este tema? Bueno, volviendo al aposento alto fue algo que nació una madrugada. Estaba yo haciendo un mensaje que iba a predicar el domingo, era un sábado en la noche, pero ya era domingo en la madrugada, porque me agarró la madrugada del domingo. Entonces estaba yo escribiendo un mensaje para predicarlo y se me viene este mensaje porque empecé a leer sobre cuando Nicodemo va a buscar a Jesús. Entonces, en esa conversación dice la Biblia que Nicodemo va de noche a buscar a Jesús porque tenía miedo, porque era un principal de la sinagoga y sabía que si lo descubrían lo podían expulsar, ¿verdad? Entonces, lo que yo me quedé como impresionado, impactado por lo que había leído, era que cuando Nicodemo va a buscar a Cristo, él le dice, maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Las señales que hace y todo lo que hace, si no estuviera Dios contigo, no lo hicieras. Entonces, pero él le hace una pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Me entiendes? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer para entrar al cielo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, Jesús le dice, nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo ayer le dice, ayer es en Juan capítulo 3, del verso 1 en adelante, Nicodemo le dice, pero ¿cómo un hombre viejo puede entrar otra vez al vientre de su madre? Y Jesús le contesta, dice, Nicodemo, siendo tú un maestro de la ley, ¿no entiendes esto? Entonces, ahí me nace eso de que yo digo, Jesús no le estaba hablando de nacer del vientre, estaba hablando de nacer del Espíritu. El Espíritu. Entonces, yo me doy cuenta que cuando él está hablando de eso, se me viene la pregunta que le hace, ¿qué puedo hacer para yo entrar otra vez al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, lo que le dije, no, siendo tú maestro no entiendes eso. No sabes eso. Necesitas nacer del Espíritu. Entonces, Nicodemo se queda como conociendo, teniendo todo el conocimiento que tiene, él no lo entiende. Pero Jesús le está hablando de nacer del Espíritu. Entonces, cuando de ahí yo me voy y veo que en el aposento alto hay un nacimiento
no del vientre natural de la madre. Así es. Hay un nacimiento del Espíritu. Ahí nace la iglesia. Ahí ya el Pedro que era antes ya no es el mismo Pedro. El Juan que era antes ya no es el mismo Juan, nacieron de nuevo. Así es. Entonces yo digo, hoy en día la iglesia necesita volver al aposento alto, no para que nazcas del vientre, para que nazcas del Espíritu. Para que nazca de nuevo. Para que nazcas de nuevo. Quizás si yo le digo, hay que volver al aposento para volver a nacer, muchos no lo van a entender como Nicodemo. ¿Y cómo vamos a nacer? Bueno, vamos a nacer del Espíritu, ¿me entiendes? Entonces, de ahí nació el tema o el título de Volviendo al Aposento Alto. Porque hoy en día hemos dejado eso. Hemos dejado de buscar el bautismo del Espíritu Santo. Hemos dejado de entrar, de buscar esa presencia del Señor. Y yo digo, tenemos que regresar. La iglesia tiene que regresar. Decía Noel algo bien claro. La iglesia tiene que volver a su origen, que es nacer del Espíritu. Yo decía hace rato en oración, decía que Jesús fue claro y dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y fuego. Y le dice, no se vayan, no salgan así, váyanse al aposento hasta a esperar la promesa, hasta que llegue la promesa, que es el Espíritu Santo. Entonces, ahí es volver al aposento alto, es que volvamos a buscar al Espíritu Santo de nuevo, ¿me entiendes? Volvamos a nacer de nuevo, porque solamente naciendo del Espíritu somos transformados. Así es. Mientras no nacemos del Espíritu, no somos transformados. Podemos tener mucha enseñanza, podemos tener mucho estudio. Pedro, Juan y todos los apóstoles anduvieron 3 años y medio con Jesús. Enseñanza, teoría, ejemplo, pero no fueron transformados. Pedro seguía siendo el mismo Pedro, Juan seguía siendo el mismo Juan. Cuando nacen de nuevo, nace un nuevo Pedro. Un Pedro que ya no huye. Un Pedro que ya no es el que saca la espada, ¿me entiende? Nace un nuevo Pedro. Un Pedro que tiene el valor de pararse delante, dice, de 3,000 y predicarle a Cristo. Nace un nuevo Juan. Ya no un Juan que dice, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y consuma este pueblo, ¿me entiende? Porque no nos dejaron entrar. Ahora nace un nuevo Juan que ahora le dice el apóstol del amor. Ahí es transformado, ahí es nacido de nuevo. Hasta aprendió a amar. Alguien que ha nacido de nuevo puede ser transformado. Puede ser transformado. Y por eso por eso vino ese título, Volviendo al Aposento Alto. Hay que volver y nacer de nuevo. A donde todo empezó. Donde todo Wow. empezó. No, pues está tremendo. Vamos a continuar porque yo sé que usted quiere saber un poquito más sobre esto. Por ejemplo, ya sabemos que tenemos que volver al aposento alto. ¿Qué es lo que se recibe en el aposento alto? Pues lo primero que se recibe es el autor de esta obra. ¿Y cuál es la obra? La iglesia. Pero ¿será que esta iglesia puede caminar sola? Porque ya no está Jesús. ¿Y ahora qué? Pero Jesús sabía eso. Jesús dijo, no lo dejaré huérfano. Entonces, él está hablando de una promesa que se cumple en esos 50 días después que Jesús se va. No que se va, 50 días después de su resurrección. 10 días después que se fue, porque él duró 40 días aquí en la tierra después de su resurrección, donde se le aparecía a los apóstoles y todo eso. Pero cuando se va, él le dice que dentro de no muchos días, pero ellos no sabían cuánto tiempo, nada más dijo dentro de no muchos días. Íbamos a recibir una promesa, pero la pregunta es, ¿la promesa se dio o no se dio la promesa? O sea, podemos saber que al Dios que le servimos es un Dios cumplidor de promesa, porque podemos ver en Hechos, ya en el capítulo 2, donde sí se derramó el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, que sé que mucha gente quiere saber, ¿por qué la necesidad del Espíritu Santo? Vamos a dejar a la hermana Gilma aquí que nos rece ahí. Que ella no desenrede. Pero antes de todo esto,
esto quería agregarlo. Amén. ¿Sí se oye aquí? Creo que no se oye esto. ¿O está apagado? Se habla un poquito del aposento alto, Préstame. ¿verdad? Aclarar un poco sobre esto. ¿Ok? Amén. Acuérdense, el aposento alto no solamente era el lugar, era un símbolo, era un lugar donde tenía que esperar, era un lugar donde se busca, se estaba buscando la presencia de Dios, la promesa. Los discípulos fueron con esa expectativa y eso es lo que todos debemos venir el sábado con esa expectativa que el Señor va a transformar. Este va a ser el aposento alto, donde usted va a venir en un lugar sagrado, porque es un lugar que preparó el Señor. Recuerde que el aposento alto también fue donde el Señor hizo la Santa Cena. Así que era un lugar que representaba la presencia de Dios en ese lugar. No solamente era el edificio, era la presencia de Dios. Ahora, la pregunta que tú me dices, ¿por qué el Espíritu Santo, verdad? El Espíritu Santo era todo. El Espíritu Santo era el que levantó a Cristo, el que lo trajo, el que lo levantó de los muertos, el que prácticamente hizo todo. El Espíritu Santo es el que lo guió hasta llegar al propósito de su llamado. Eso como nosotros, como cristianos, tenemos que buscar. Sí, se ha perdido un poco, pero todavía estamos a tiempo de recuperar esa conexión con Dios, porque es el Espíritu Santo que nos va a levantar, es el Espíritu Santo que nos va a llevar. Dice que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Dice que se le llama el ayudador, el consejero, el defensor. Es el glorioso Espíritu Santo. Sin él nada, ni Cristo pudo hacer nada si no fuera por la presencia del Espíritu Santo, para que vean lo importante que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, y tenemos que buscarlo, porque solo así llegaremos al final del camino. Amén. Muy bien. Una vez que vemos que los discípulos entran ahí, ya sabemos que el Espíritu Santo vino sobre ellos, pero hubo algo que provocó. Porque dice la Biblia que no solamente fueron 120 los que entraron. Fueron alrededor de 500 personas que entraron. Hasta ese tiempo esa era la iglesia. Eso fue lo que Cristo hizo aquí. Y la iglesia era alrededor de 500 personas. Fueron los testigos más o menos que lo vieron cuando se fueron. Como 500 personas. Ahora bien, después vemos a un Pedro que cuando predica su primer mensaje gana 3,000 personas. Y uno podría decir, pero ven acá, pero ¿cómo es posible que Pedro pudo ganar más que lo que ganó Jesús? Él solo ganó en un día. Pero Jesús dijo algo, Jesús dijo, mayores cosas que yo, ustedes harán. O sea, el Señor no se pone celoso por eso, al contrario, Él quiere que arrecie y que todo el mundo gane almas, porque para eso es que hemos sido llamados. Pero hubo algo que pasó en el aposento, que hubieron alrededor de 380 personas que se fueron. Háblame un chin de eso. Que no esperaron esa promesa, que no estuvieron ahí, solamente se cuenta 120 recibieron esa promesa. Pero si eran 500, ¿qué pasó con los 320 que estaban ahí? Es como todo. Yo pienso que hay gente que tiene una experiencia con Jesús, pero no toda gente es transformada. Siempre nos ha dicho y siempre nos ha predicado que la salvación es gratis, pero mucha gente no predica que la unción tiene un precio. Hay un precio que pagar por la unción. Suéltala. Y no toda gente quiere pagar ese precio por la unción. Pero lo que yo veo aquí en esta iglesia, y yo conozco de los hermanos el testimonio que tienen, es que queremos ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Aquí hay gente que yo creo que está dispuesto a pagar el precio. Los discípulos de Jesús, los que se quedaron aquí, yo pienso, es porque ellos supieron de dónde Jesús los sacó. Y como Él les dijo, de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Yo llegué a esta iglesia atado, queriéndome quitarme la vida, y anduve en varias iglesias aquí de Gainesville, y no hubo un cambio en mi vida hasta que tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Así que con ese deseo que tenemos nosotros de pagar ese precio, porque sabemos que la recompensa es grande. 3,000 personas en una sola prédica. Imagínense si todas las predicaciones
nos fuéramos guiados por el Espíritu Santo, que no pisáramos un altar sin estar llenos del Espíritu Santo. La iglesia primitiva, hasta para escoger diáconos que repartiera la comida, buscaron a personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos volver al día de hoy, porque como dice el pastor, ese es nuestro inicio. Ese es donde empezó la iglesia y es necesario, yo pienso, regresar, porque Cristo no murió por una iglesia sin poder. Yo veo la iglesia ahora, una iglesia sin poder, sin autoridad. Yo pienso, Cristo no murió por una iglesia que no tiene autoridad. A mí la Biblia me dice que sobre esta roca Él va a edificar la iglesia y que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que nada prevalecerá contra ella. Así es. Pastor, sabemos que hay muchas religiones, sabemos que hay muchas iglesias, aún dentro del Evangelio. ¿Cuál usted cree que marca la diferencia de todas esas religiones o de todas esas denominaciones, si así pudiéramos decirla? Porque todos predican quizás Cristo y quizás predican palabra. Pero yo veo que en muchas iglesias el que vino enfermo, enfermo se va. El que vino endemoniado, endemoniado se va. Escuchó la palabra, pero si fue igual como vino. Y así sucesivamente. Si debe de haber una transformación, ¿cuál usted cree que debe de ser esa diferencia en las iglesias? ¿Cómo marcamos la diferencia que es la iglesia de Cristo? Es muy sencillo, Máximo, porque mira, Cristo fue claro. Una de las lecturas que daba Noel, ¿verdad? Que dice, que le dijo el Señor a Pedro cuando el Señor le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos empiezan a decirle, no, porque eres Elías, no que eres un profeta. Y ahí cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y es cuando el Señor le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino solo mi Padre, ¿me entiendes? Que está en los cielos, ¿me entiendes? Y ahí le dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es. ¿Me entiendes? Ahí le está hablando de una autoridad que le está dando la iglesia. O sea, la iglesia no es una iglesia sin autoridad. La iglesia es una iglesia con autoridad. Pero estoy hablando de la iglesia, no de la Así gente es. que asiste a la iglesia. Es que hay que una aclarar diferencia, ¿me entiendes? Hay una diferencia de decir la iglesia y la gente que asiste a la iglesia. Es como el que dice, estoy convencido, pero no estoy convertido. No estoy convertido. ¿Me entiendes? Entonces es diferente, es una diferencia estar convencido a estar convertido. Por eso dice la Biblia también cuando dice que a los que aman a Dios. O sea, no está no a todo el diciendo mundo, que entonces. todo, ¿me entiendes? A los que aman a Dios, todas las cosas dice. Pero está hablando, también está haciendo una diferencia. Se está haciendo un grupo a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan para bien. Ahora, Jesús dice, ahí en Hechos, y recibiréis poder. Le está diciendo a la iglesia, a sus discípulos, y recibiréis poder. Estamos hablando que eran como 500. Ajá. Pero de esos 500 no todos recibieron poder, solamente como 120. ¿Te das cuenta que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y fuego? Algo que nos hace diferente, yo lo he dicho aquí, Ajá. algo que nos hace diferente a todas las demás, yo he dicho secta, religión y todo, es el poder de Dios. ¿Por qué? Pero ese poder lo da el Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, algo que nos hace diferente es el poder. Por eso Pablo dice, y mi palabra y mi predicación no fue con palabra persuasiva, o sea, palabras de convencimiento, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Hay algo que nos hace diferente. Y yo le decía, no sé si fue un lunes, yo le decía, algo que hizo diferente a Felipe cuando llegó a Samaria es que llevaba el poder del Espíritu Santo con él. Eso lo hizo diferente a todos los demás. Algo que hizo diferente a Pedro para que bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos es que el Espíritu Santo estaba con él. El poder del Espíritu Santo estaba con él. Algo que hizo diferente a Pablo, que aún los delantales dice que le llevaban a Pablo y él lo ungía y lo llevaban y lo ponían a los enfermos y los endemoniados, era el poder del Espíritu Santo. Entonces, algo que nos hace diferente es el poder del Espíritu Santo.
Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, entonces me regreso de donde yo vine. Exactamente, Claro. yo le he dicho aquí, y no me da pena, hermano, porque, Amén. o sea, o que me regreso donde yo vine. Si yo voy a hacer una iglesia sin poder y sin autoridad. Se supone que Jesús dijo, yo les dejo la venida, no se vayan de Jerusalén, váyanse al aposento y esperen ahí la promesa. Pero para esto, por eso decía, estaban como 500, pero no todos tuvieron la paciencia de esperar. Exacto. Eso es. De esperar, ¿entiendes? Así es. Entonces es como cuando nosotros estamos aquí adorando, no todos queremos esperar. No todos queremos. Hay unos que queremos ya, nos queremos ir porque siento hambre, porque me siento cansado. Pero eso es para el que tiene hambre de Dios. El que tiene hambre de Dios se va a esperar. El que tiene de hambre de Dios se va hasta el final porque dice, y si al último viene lo mío. Ah. Sí, claro. Sí, y una de las cosas, una de las cosas que Dios le ordenó a los discípulos era que fueran y esperaran, que no se llenaran de entusiasmo. Le advirtió el peligro de avanzar por entusiasmo, sino por preparación. El Señor, el Espíritu Santo nos prepara. Y vemos aquí que le dice que Él nos da, el Espíritu Santo nos iba a dar poder. ¿Poder para qué? Para ser testigo. ¿Poder para qué? Poder en la Biblia quiere decir dunami, que quiere decir que nos da, que significa que nos da una fuerza por encima de lo que vamos a hacer. O sea, vamos a tener esa fuerza que solo viene del Espíritu Santo. Es una fuerza que Dios nos da para levantarnos y para caminar en el propósito que Él nos ha llevado. Es muy importante esperar esa promesa, esperar en el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu, bautizado en el Espíritu Santo para poder hacer la tarea que Dios nos ha llamado, porque ahí nos da poder. En pocas palabras, el dunami que habla el Señor. Amén. Así es. Y aquí hay algo que ya estamos terminando. Aquí hay algo que me gustaría leer, que nos abre el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, primeramente ya podemos ver por qué la necesidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes de que hemos sido bautizados, el pastor decía hace rato, para aquellos que no estuvieron aquí, que el Espíritu Santo hay 3 pasos para desde que una persona se convierte. Lo primero es que cuando tú vienes a Cristo, venimos con delitos, con pecados, venimos marcados por el mundo y aceptamos al Señor, hemos pasado de muerte a vida. Entonces el Señor te sella con tu Espíritu Santo, haciéndote ahora propiedad de Cristo. ¿Ves? Ya no le pertenecemos al mundo, ya no le pertenecemos al pecado, ya no le pertenecemos a la muerte, porque eso fue lo que Jesús venció en la cruz. ¿Ves? Entonces ahora que estamos en Cristo, por eso aquí Pablo está diciendo, para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ahora bien, sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, que la gente que no tiene el Espíritu Santo es débil. Por eso cuesta a veces alcanzar las cosas que Dios demanda de nosotros. Dice, por cuanto era débil a la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ahora hay algo importante aquí que me sacudió, pastor. Porque Pablo, yo digo, wow, Pablo tenía que ser dominicano, yo creo, porque soltó un código aquí. Y déjame ver, aquí dice, déjame leer el 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, escuche bien, ni tampoco pueden. No es que no quieren, es que no pueden sujetarse. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros.
O sea, como usted decía primero, no todo el mundo carga el Espíritu Santo. Y ahora dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué la necesidad del Espíritu Santo este sábado? Los que nos están escuchando tienen que darse cita aquí, porque volviendo al Espíritu, al aposento alto, para recibir esa promesa. Hay gente que ya la recibieron esa promesa, pero hay gente que están en su Antiguo Testamento todavía, no lo han recibido. Hasta que usted no reciba el Espíritu Santo, usted no ha pasado, como quien dice, al nuevo capítulo ahora de la nueva vida en Cristo. Porque sin Espíritu Santo no hay. Quiero hacer algo, una aclaración, ¿verdad? Porque decía Máximo, ¿por qué? ¿Sabe que hoy la iglesia nos hemos dejado de preocupar por el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y eso será por qué? Nos hemos dejado de preocupar por el bautismo del Espíritu Santo. Porque si nosotros leemos la palabra y nos damos cuenta a través de la palabra que la iglesia primitiva, que es la iglesia que nació en el aposento alto, ellos estaban, como su tarea era predicar el evangelio, las buenas nuevas, pero también a los que ya estaban convertidos. A los que ya estaban convertidos, si los encontraban por ahí, les preguntaban, ¿te fuiste bautizado por el Espíritu Santo o recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le decían, ni siquiera sabemos qué es eso. Hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. O sea, quiere decir que ya estaban convertidos. Ya eran creyentes ya. Sí, ya eran creyentes, pero no habían sido bautizados por el Espíritu. ¿Y qué es lo que hacían? Dice que le ponían su mano y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, por eso tenemos que leerlo, ¿me entiende? Para entender nosotros la tarea que tenemos como iglesia. O sea, es predicar a Cristo primeramente, predicar a Cristo, que las almas sean salvas, pero de ahí hay algo que el Señor le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros. Entonces, cuando ya haya venido sobre vosotros, entonces sí salgan para que me sean testigos allá afuera. Y una pregunta, pastor, usted que acaba de decir eso, me llega algo a la mente. ¿Por qué usted cree que el Señor le habrá dicho, no salgan de ahí? Y sin embargo, Él no le había dicho eso antes. Pero ahí sí se lo dijo. Ahí le dijo, no salgan de Jerusalén hasta. Y después le dijo, cuando venga el Espíritu Santo, entonces salgan. ¿Por qué usted cree que pasó eso? ¿Sabe que Suéltela. No, mira, es que aquí está la cuestión. Aquí está la cuestión. Si ellos salen sin ese poder, son mojarra frita. hermano, nosotros no estuviéramos aquí, hermano. Mira, tan mojarra sencillo. Frita con chile tan sencillo. Tan sencillo. No estuviéramos aquí nosotros, porque el evangelio no nos hubiera llegado a nosotros. Suéltelo, ellos se hubieran acobardado pronto. Se acobardaron cuando apresaron a Jesús. Suéltela, hombre. Corrieron. Y solamente dice que el que se quedó ahí fue Juan, ¿verdad? Pero Pedro corrió, todos corrieron, huyeron, cada quien. Entonces, si ellos se van y no tienen ese poder, no estuviéramos aquí usted y yo. No estuviéramos. Sí, en vano sería. Entonces, por eso le dice Jesús, mira, y él sabía, Cristo, él es Dios. Él sabía, dice, sabe que estos si se me van así. No, pues. No duran 2 días. No duran 2 días, ¿me entiendes? Pero ya con lo que llevan, por eso dice Pablo que tenemos este tesoro en vasos de barro. Así es. ¿Me entiende? Este tesoro en vasos de barro. Entonces, es lo que yo creo, ¿me entiende? Que eso es lo que nos da el poder. Porque si nosotros nos damos cuenta, un Sansón sin el Espíritu. No pudo con 2 o 3 soldados. Por eso, y si nosotros nos damos cuenta, un Salomón sin el Espíritu, no hay sabiduría. No hay sabiduría. Un Sansón sin el Espíritu, no hay fuerza. David era un hombre común y corriente, lo que nos hace diferente. Por eso es que si por eso es que vente la hombre, que nadie le está pagando. Por eso es que Samuel le dice a Saúl, cuando haya venido sobre ti
Le repitió lo mismo. Serás mudado en otro hombre, ¿me entiende? Un hombre diferente. Eso es todo. Quería agregar algo, disculpe. Una de las cosas que quería agregar, sí, que nos dio poder, nos va a dar poder. Ese poder es ser testigo de Jesús, sanar enfermos, expulsar demonios, pero también soportar las debilidades. Porque vemos a Pablo, ¿verdad? Tenía un aguijón y el Señor nunca se lo quitó porque le decía, bástate de mi gracia, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo estaba trabajando en él, pero le dio poder para poder soportar en los momentos difíciles las debilidades y las necesidades. Eso no quiere decir que si usted tiene el Espíritu Santo, usted no va a pasar necesidades, usted no va a pasar problemas. Sí vamos a pasar, pero la ventaja es que el Espíritu Santo es el que va a tomar control de todo y nos va a hacer pasar por esos momentos débiles de nuestras vidas. Otra cosa importante es que la Biblia se interpreta por sí misma, pero se interpreta también de tres formas. Se interpreta literalmente, se interpreta simbólicamente y se interpreta espiritualmente. Quiere decir que entonces ¿puedo yo leer la Biblia sin el Espíritu Santo? No puedo leer la Biblia sin el Espíritu Santo. ¿Por qué hay tantas sectas allá afuera? Por lo mismo, porque no creen en el Espíritu Santo y por ende no puede el Espíritu Santo darle el entendimiento correcto. Entonces, cuando la Biblia se me está revelando en algo espiritual y yo lo veo literal, ya cometí el error. Si lo veo literal en algo simbólico, ya cometí el error. Entonces, por eso es que hay tanto legalismo en la iglesia, que él es el enemigo de la santidad. Yo no quiero entrar profundo en esto porque ya tenemos que despedir. Por eso es la necesidad del Espíritu Santo. Pero usted sabe con qué sí yo quisiera cerrar. Con una pregunta que es la de la bomba. ¿Será que los milagros, las sanidades, el hablar en lengua, la interpretación, el discernimiento y todo eso, ¿será que eso nada más fue para los discípulos? Los dones del Espíritu. Dime tú, ¿será que eso se quedó? Porque hay gente que van a decir, no, pues eso no sirve, ya eso era para antes. ¿A qué yo voy para allá el sábado? Yo voy a perder mi tiempo. Toda la vida me pregunté eso. Toda mi vida yo sabía que había más. Había algo en mi corazón que me decía que había más. Y hasta que conocí el Espíritu Santo, conocí la unción y el bautismo del Espíritu Santo, es que toda mi vida cambió. Es que la Biblia realmente te das cuenta de que la palabra de Dios está viva. O sea, así es viviente, tiene vida. Y esa invitación queremos hacer para toda persona este sábado 19 de julio. Porque si hay algo en tu corazón que te dice hay más, tiene que ver algo más. A ustedes estamos invitando para toda persona. Yo creo que hay personas que, como el hermano Máximo, han sido heridos por la iglesia, han sido heridos por la religión, por el legalismo. No conocieron el Espíritu Santo, no conocieron el bautismo del Espíritu Santo, conocieron la religión. Entonces le invitamos aquí este sábado 19 de julio a las 7 p.m. ¿Qué podemos esperar, pastor? Así es. Bueno, lo que nos metimos en oración y ayuno, que el sábado haya un mover del Espíritu fuerte y haya una transformación genuina. Yo decía hace rato, no porque está lo falso, no existe lo verdadero. Así es. Porque también existe lo falso, ¿verdad? Claro, claro. Y hay movimientos que hacen cosas que no son del Espíritu también. Pero yo decía algo, no porque existe lo falso no va a existir lo verdadero. O vamos a dejar de creer. Porque es lo que está diciendo Máximo ahorita, como la pregunta que dijo, ¿ya no existirán los dones del Espíritu? ¿Ya no existirá el hablar en lengua? Claro que está todavía activo para la iglesia, porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra todavía. Y por eso es que el libro de los Hechos no se ha cerrado, ese se sigue escribiendo, lo sigue escribiendo la iglesia, ¿me entiende? Nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo estaba para la iglesia, quiere decir que sigue estando para nosotros también. Así es. Y por eso se llaman dones del Espíritu, porque los que te dan los dones es el Espíritu Santo. Entonces, está para nosotros, pero como dijo cuando empezamos casi Noel, dijo Noel algo, dijo, sabemos que la salvación es gratis, pero para recibir eso
hay que buscar a Dios y muchos le llaman pagar un precio, ¿verdad? Pero yo creo que hay que buscar a Dios con hambre y con sed, Así búsqueda de Dios. Entonces viene lo demás. Así es. Porque la Biblia es clara, dice que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Pero dice una palabra, como dice Máximo, ahí desata un código y es galardonador. ¿De quiénes? No todo el mundo. No. Ahí te la clave. Y es galardonador. ¿Y qué es un galardón? Escuchen, mi gente. Y Escuchen palabras. Y usted dígame, ¿qué es un galardón? ¿Es un regalo? Es un regalo, un regalo. ¿Y qué es un don? Es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. Entonces, ¿qué te va a dar Dios si le buscas y crees que le hay y le buscas? Te va a dar un regalo. ¿Y cuáles son esos regalos? Dones del Espíritu. Que no nos confundamos, una cosa es don y otra cosa es fruto. Pero dones del Espíritu son los que te regala. Entonces los dones son herramientas para que tú seas más efectivo en el llamado que Dios te ha hecho. Así es, así es. Así que yo quiero solamente leer un versículo para concluir y quiero hacer una oración para que Dios toque los corazones de los que nos están escuchando para que el sábado se den cita. Y no solamente para el que no venga, sino que para el que venga reciba algo de Dios. Amén. No va a salir igual. Dice Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante. Dice, y les dijo, aquí está hablando Jesús, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, si te das cuenta, aquí no dice para algunos, o no dice para todos, dice a los que creen, y que estas señales seguirán. Nunca puso una pausa diciendo hasta aquí, ¿ves? Sino que todo aquel que cree, y si tú crees, igual que como hemos creído nosotros, estos dones y esta promesa es para ti también. Noel, acompáñanos en oración para los que nos están escuchando, que Dios lo toque y que aquí se derrame algo, que Dios se meta en la casa el sábado. Y Gainesville va a saber que aquí hay Dios en esta ciudad. Amén. Acompáñanos en oración. Por fin les invitamos nuevo 19 de julio, este sábado a las 7 p.m. Dale la Yo creo dirección que también. esta fecha va a marcar un antes y un después en tu Así vida. es. La gente que entra enferma yo creo que va a salir sana. Así es. Porque yo creo que el Dios que está aquí en la Biblia es el mismo Dios. Sí, Señor. Hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia. Así que Así es. Espíritu Santo te pedimos, Padre, Sí, por Señor. cada persona que está sintonizando este Así es. programa, por la persona que va a ver la repetición de este programa, Padre, gloria a Dios. que tú estés obrando ahora mismo su corazón, estás despertando Así un es. hambre en la iglesia, Padre. Sí, Señor. Yo sé que tú vas a glorificarte de una manera tan especial ese sábado, pero aún desde ese momento yo creo que Espíritu hay un despertar en el corazón de alguien Así es. viendo este programa, Padre. Sí, Señor. Hay el Espíritu Santo moviendo dentro de tu corazón y estás sintiendo la presencia de Dios en este momento. Así es. Y yo creo que esta semana, volver al aposento va a Así es. marcar un antes y un después, santo, así no es. solo en la vida de cada persona que viene a este servicio recibimos. de sábado, no solo a la vigilia, Padre, pero yo creo que Así en es. Gainesville, Texas, Señor. Ajá. este 19 de julio va a marcar un prepárate. antes y un después, Así y que es. una puerta va a ser abierta en Gainesville, Prepárate, Texas, Gainesville, y aleluya. declaramos que en Gainesville, Texas, se haga tu voluntad, Padre, Así es, sí, así Señor. como en el cielo, así en Gainesville, Oh, Texas, gloria a Dios. que la cultura del cielo invade Así a es, Gainesville, sí, Texas, Señor, que haga papá. sanidad, En nombre milagros, de Jesús. liberación, Yes, yes, restauración, yes. Padre. Fluye. Yo te pido que los Sama. pródigos, Padre, que la gente que se había alejado del Evangelio, Así es, hay sí, gente que Señor. estuvo Sí, sirviéndote, Señor. Padre, hay gente Oh. que tuvo sus altares predicando, hay gente que estuvo evangelizando, Sí, Padre, Señor. hay gente Aleluya. que estuvo adorando, Padre, y perdió, piensan que perdió el llamado, pero el llamado Gloria a está a aquí. Dios. Y yo es. creo que el Dios que llamó al principio, Así es. hoy vuelve a ser un llamado Sigue en esta llamando, noche. gloria. Regresa al aposento, gloria vuelve a al Dios. aposento. Oh, gloria a Yo Dios. te pido, Espíritu Santo, Señor. que casas De que todo empezó. ardían con el fuego del Espíritu Santo, Así es.
que el fuego lo intentaron apagar, pero yo creo que las cenizas quedan. Y donde hay cenizas, donde hay brasas, yo pido, Espíritu Santo, que tú soples en esta mañana y que avivas fuegos, que avives altares familiares, que padres que oraron empiecen a orar otra vez, que padres y madres que se levantaban de madrugada a orar por sus hijos. El diablo dijo: tú estás derrotado, pero hoy declaramos al Satanás: tú estás derrotado. Declaramos que tú has sido derrotado en la cruz del Calvario y Jesús triunfó sobre ti. Espíritu Santo, levanta padres en esta semana a orar, levanta madres esta semana a orar, a declarar victoria, porque en el aposento todo revive, en el aposento revive ministerios, Padre. Yo te pido que este sábado que tú avivas ministerios, Padre, que tú avives dones, Padre, que tú bautices a gente en lenguas, Padre, que des dones de discernimiento, dones, Padre, de milagros de fe, Padre, y que tu Espíritu Santo se mueva de una forma que eso no se contenga solamente en un edificio, pero que vaya más allá, que empiece un fuego, Padre. Haznos testigos, llévanos al aposento, Padre, llénanos de tu Espíritu, bautízanos, Padre. Si el fuego se nos apagó, aviva el fuego en nosotros, Espíritu Santo, para que seamos testigos en Gainesville, para que seamos testigos en el condado Cook, para que seamos testigos en el condado de Denton, para que seamos testigos en el estado de Texas, que seamos testigos en Estados Unidos y hasta los fines de la tierra. Yo creo que de Gainesville van a salir evangelistas. Yo creo que de Gainesville va a haber profetas, porque se ha levantado. ¿Podrá algo bueno salir de Gainesville, Padre? Pero para ti no hay nada imposible. Padre, levanta ministerios. Regrésanos pródigos a casa. Y que tu Espíritu Santo sea derramado sobre Gainesville, así como Joel lo profetizó. Que ancianos vuelvan a soñar, que jóvenes tengan visiones, Espíritu Santo. Derrama lenguas sobre nosotros y que tu gloria cubra esta tierra de fin a fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Bueno, ahora vamos a empezar a cantar la canción que dice: en el altar te conocí. Ahora vamos a decir: en el aposento te conocí y en el aposento me quedo. Aleluya. En tu aposento resucitaré. Bueno, amados, ya usted sabe de esa cita este sábado a las 7 de la noche. Ya vamos a estar aquí en el 504, ¿verdad? North Taylor Street, aquí en la ciudad de Gainesville, Texas. Así que ya usted sabe, somos Iglesia sobre la Roca. No tiene pérdida, hermano. 504 North Taylor Street en la ciudad de Gainesville. Puede encontrarnos por el Facebook, por este mismo medio, por el Instagram, por el YouTube. Así que ya usted sabe, aquí está nuestro pastor José Luis Cortés junto con su esposa Marvel, que lo van a estar esperando con los brazos abiertos, igual que todos nosotros. Amén. Así que, como siempre digo, si usted cree que hoy estuvo bueno, el jueves estará mejor. Así que Dios lo bendiga, cuídense mucho, bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Estuvo disfrutando de su programa Edificando sobre la Roca, Gainesville, Texas. Gracias por escucharnos. Les invitamos a nuestros servicios semanales: lunes de oración a las 7 de la noche, jueves servicio departamental a las 7 de la noche y los domingos escuela dominical a las 10 a.m. y cerrando nuestro servicio evangelístico y de adoración a las 11:30 a.m. Dios te bendiga.